Tres datos. ¿Sabías que la diabetes tiene más de 3000 años? La primera referencia por escrito que comúnmente se acepta corresponde a un papiro encontrado por el egiptólogo alemán George Ebers en 1873, cerca de las ruinas de Luxor, fechado hacia el 1500 antes de la era cristiana. Más recientemente es el descubrimiento de la insulina. Hace solo 100 años que la diabetes dejó de ser una enfermedad mortal y mucho menos, unos 50 años, que apareció el primer glucómetro para medir la glucosa. Fue en 1971. A pesar de los miles de años que la diabetes está con nosotros, hoy todavía se desconocen las causas que provocan una diabetes tipo 1. Mientras esas causas no se confirmen, los avances en la cura de la diabetes serán lentos y complicados, dada la complejidad de lo que ocurre en el metabolismo humano. Sin embargo, la historia reciente nos invita a ser optimistas con respecto a la diabetes tipo 1, sobre todo por la universalización de la tecnología asociada a la diabetes, que sin duda aporta una mayor calidad de vida a estas personas, pues elimina muchas de las cargas de la patología. Hoy hablaremos de la tecnología actual asociada a la diabetes, tanto para personas con diabetes tipo 1 como para personas con diabetes tipo 2. De estas últimas, el grueso de la población con diabetes, más allá del glucómetro, se ha hablado poco en materia tecnológica. Sin embargo, estamos a las puertas de la distribución de la tecnología por parte del sistema sanitario actual para miles de personas con diabetes tipo 2. Y eso cambiará el panorama de la gestión de la diabetes tipo 2 tal y como la conocemos hoy en día. El primer medidor de glucosa en sangre fue inventado en 1971 por Anton Haber Clemens. Antes la glucosa se medía en la orina. El medidor fue capaz de dar un número aproximado de glucosa en la sangre leyendo la luz reflectante de una tira reactiva que producía un color después de aplicar una gota de sangre. El medidor mismo indicaría el número con un mecanismo de aguja oscilante. Estas máquinas solo estaban disponibles en consultorios médicos y hospitales. Hoy, los medidores de glucosa son pequeños, fáciles de usar y nos brindan una lectura precisa en cuestión de segundos. Sin embargo, la medición de glucosa ha experimentado un cambio más radical con la llegada de los sensores que miden el azúcar en el líquido intersticial y dan una lectura completa de todo el día, con sus tendencias al alza o a la baja y no la información puntual que nos daba hasta ahora el glucómetro. La primera pluma de insulina simplemente se llamó jeringa indolora para la diabetes, inventada por el fabricante sueco Elinos y vendida en el 54. Hoy en día podemos elegir entre diferentes opciones de plumas de insulina, tanto de acción rápida como de acción prolongada. Todas las plumas son muy pequeñas y fáciles de usar. Podemos elegir también entre plumas desechables o cambiar los cartuchos. La mayoría de las plumas pueden marcar por unidad o incrementos de medida en media unidad. La última novedad son las plumas inteligentes, que aportan nueva información para pacientes y profesionales sanitarios sobre la gestión de la insulina. Más datos. La primera bomba de insulina inventada en 1974 era aproximadamente del tamaño de un horno de microondas y era capaz de medir los niveles de glucosa en la sangre y distribuir la insulina en el cuerpo cada 5 minutos. Hoy, las bombas de insulina son del tamaño de un móvil. La mayoría usa tubos para la administración de insulina, aunque la gran revolución llega en breve con bombas diminutas del tamaño de un sensor y sin cables, conectadas a sensores y gestionadas con el teléfono móvil. Todas estas tecnologías lo que han provocado es un cambio en la gestión de la diabetes, tanto del paciente como del profesional sanitario. Han cambiado hasta los términos. Lejos quedan las hemoglobinas glicadas. Hoy hablamos de tiempo en rango. En unos segundos hablamos con el endocrino más influencer del momento y un gran conocedor de la tecnología asociada a la diabetes. Hablo de Cristóbal Morales. En la cocina, Elisa nos hablará de cómo mantener la vitamina D. Nos visita en esta ocasión también Patricia Santos, periodista y mujer con diabetes tipo 1, con la que hablaremos de muchas cosas. Conoceremos como cada mes los mejores consejos para convivir con tecnología en diabetes. Y Roberto Bonilla, nuestro entrenador personal, nos enseñará una serie de interesantes ejercicios para evitar la osteoporosis. Empezamos. Hoy hablamos de tecnología en Saludables con Diabetes, de toda esa gran revolución que estamos viviendo en los últimos años. Yo les contaba al principio
cómo ha cambiado la vida, ¿no?, de las personas con diabetes tipo 1 y probablemente en los próximos meses y en los próximos años también de mucha gente con diabetes tipo 2 que va a empezar a utilizar esa tecnología. Tenemos la gran suerte de contar con uno de los mejores endocrinos que tenemos en nuestro país y que sabe mucho de tecnología, el doctor Cristóbal Morales. Cristóbal, bienvenido. Muchas gracias por invitarme a este programa que me hace especialmente ilusión compartir con vosotros. Pues a mí me hace el doble de ilusión que estés, porque estuvimos hace mucho tiempo de forma digital, hablábamos antes de la pandemia, antes de empezar el rodaje de este programa, pero yo no había tenido la ocasión de poderte entrevistar, así que para mí también es un placer poderlo hacer a corta distancia. Quiero preguntarte por tecnología. La llegada de los sensores ha cambiado la vida de las personas con diabetes, sin duda, pero también la vuestra como profesionales sanitarios, ¿no? Ha cambiado, Ángel, y mucho, no, muchísimo. Es un punto de no retorno. Te puedo decir, y confieso aquí abiertamente, que me siento mejor médico. ¿Te sientes mejor médico? Porque siempre tendemos a hablar de la ciencia, del tiempo en rango, del coeficiente de variabilidad, de glucométricas, pero es que yo me siento muy buen médico cuando esta tecnología sé que le está cambiando la vida al paciente. ¿Y ese retorno qué es? La información que genera, ¿no? Es decir, el poder ver la película completa de la glucemia de una persona con diabetes. Ese es el gran cambio, ¿no?, la gran diferencia. Ha habido un cambio, mira, a principios del siglo todo el mundo se alumbraba con velas, apareció la luz eléctrica y hoy sería impensable volver a las velas, ¿no? Ha sido un cambio radical. Y cuando seamos mayores, Ángel, tú y yo lo recordaremos y diremos, vivimos ese cambio radical, diferencial, de ese pinchazo capilar con una lanceta, a ver solo esa foto puntual de tu glucemia, a ver esa película completa de tus 14 días y todo lo que está avanzando, que estamos en la punta de lanza de ese cambio, pero que viene mucho más. Totalmente, luego hablaremos del futuro, Cristóbal. Hablas de ese cambio de la glucemia capilar a la glucemia intersticial y a mí me gusta generar cultura de la diabetes en este programa. Clínicamente, ¿cuál es la diferencia entre medir la glucemia en un capilar, en la sangre, a medirla en el líquido intersticial, en la grasa del cuerpo? Hemos normalizado porque lo vemos ya muy normal en nuestras consultas, ¿no? Pero recuerdo en el 2014 cuando empezamos a hablar de los primeros dispositivos, porque el gran avance no fue la tecnología, sino el gran avance ha sido la democratización de la tecnología, cuando ha podido llegar a mucha gente. En el 2014, vuelvo a tu pregunta, teníamos que explicar que una cosa era medir tu azúcar, tu glucosa, tu glucemia en sangre, vamos a medir con un microfilamento en un dispositivo, en un sensor, con un microfilamento en tejido intersticial. Vamos a medir, no sería glucemia, sería glucosa, el líquido intersticial. Es importante que tenemos que saber que estamos midiendo en sitios diferentes. En momentos de estabilidad glucémica no hay casi diferencia, está parecido, pero en momentos en los cuales está subiendo o bajando muy rápido, puede haber un pequeño decalaje de 5 o 10 minutos. Por lo tanto, todo se entrena, todo se aprende y hay un concepto porque muchas veces el endocrino o el médico pensamos que el paciente, no que pensemos que el paciente sea tonto, pero valoramos el paciente aprende de su propia experiencia y sabe que midiendo en tejido intersticial va un poco más tarde, pero para eso no pasa nada, porque con un glucómetro capilar tú ves el presente, esa glucosa, esa glucemia en tiempo real, pero con un monitor continuo de glucosa estás viendo el presente, estás viendo el pasado, porque estás viendo los 8 horas anteriores, poder ver cómo va a estar tu glucemia con la flecha de tendencia en el futuro para poder tomar decisiones. Ve tu flecha de tendencia que va a 60 por hora, a 120 por hora, a 60 por hora para abajo, o 120 por hora hacia abajo, te hace que puede tomar muchas decisiones. Y es poder de reacción. Poder de reacción, que tenemos visión para saber lo que va a pasar dentro de una hora, entonces te puede anticipar en mucha hipoglucemia. Entiendo que toda esta evidencia científica es la que ha permitido también que estemos a las puertas, si no ya de lleno, en la universalización y en la democratización que antes mencionabas, también para la gente con diabetes tipo 2. Que la gente con diabetes tipo 2 está un poco alejada de todo este uso de tecnologías, ¿no? Estas evidencias científicas son las que están abriendo las puertas para que en consultas como la tuya la gente con diabetes tipo 2 pronto pueda utilizar este tipo de dispositivos. Sí, tú me conoces mucho y sabes que soy un gran luchador porque no quiero que nadie se quede detrás. Cristóbal, yo te voy a pedir que hagamos ahora un ejercicio de sencillez. Imagínate que ahora nos está viendo alguien que oye por primera vez que la tecnología está asociada a la diabetes, pero no sabe nada de lo que tenemos, de lo que disponemos ahora. ¿Qué dispositivos existen en la actualidad en nuestro país, en España, para la gente con diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, que marcamos dentro de ese paraguas que es tecnología asociada a la diabetes? Sí, es como un traje a medida. Cada persona, además, me refería antes a la guiada, y la guiada nos dicen
que la elección tiene que ser en función de las necesidades y las preferencias del paciente. Esta opinión personal mía, creo que tienen toda la tecnología, hay diferentes tipos y tiene que estar al acceso de esa persona para que esa persona se acople mejor qué traje se quiere poner. Por lo tanto, cuanto más dispositivos diferentes tengamos, muchísimo mejor. Pasa con los sistemas integrados, con la bomba de insulina. No es para todo el mundo, hay personas que le viene muy bien. Hay otro tipo de tecnología más sencilla en función de cada paciente, de cada persona que vive con diabetes, que puede elegir su tecnología mejor. La gran revolución ha sido la sencillez, el manejo sencillo, con gran impacto en tu calidad de vida de los sensores continuos de glucosa. Tenemos desde sensores de intermitentes, que son, te escaneas. El sistema también es algo muy positivo, que el paciente lo vive muy bien y nosotros también. El hecho de que tú tengas tus alarmas y el sistema te alerte al móvil, es que te estás midiendo directamente en algo tan integrado que tenemos todo como el móvil. Estás viendo tú tu nivel de glucosa y si hay una hipo o hiperglucemia que tú has fijado con anterioridad el límite, te está avisando. Y esos pacientes os están diciendo que ha bajado su nivel de estrés en relación a la diabetes, ¿no? El debate se centra en los congresos. Tú estás ahí con nosotros, el debate se centra en el tiempo en rango. Se llaman glucométricas, son valores estadísticos de cómo está tu nivel de glucosa. Incluso en las redes sociales vemos que el paciente, cada vez hay una tentación a poner tu tiempo en rango, perfecto, buscando la perfección absoluta. Para mí hay otro concepto, y aquí tengo que traer a Javier Hurtado, aquí con nosotros porque nos acompaña, y a Iñaki Llorente, que es el tiempo en distrés. El TER, tiempo en rango, pero el TET, tiempo en distrés. Esta nueva tecnología viene para que tú puedas hacer tu vida sin estar tan pendiente de tu diabetes. Decía María José Picó, también gran conocida por todos nosotros, querida, que hacer diabetes, hacer como médico, ¿no?, es buscar la perfección con herramientas imperfectas. Y tenía razón, porque yo vengo de ensayos clínicos, veo como cada vez las insulinas son mejores, como la tecnología paso a paso cada vez son mejores, cada vez son más precisas y cada vez tenemos mejores herramientas, porque al final lo que queremos es ponerle de verdad lo más sencillo posible a esa persona, con diabetes tipo 1 o con diabetes tipo 2, que no me quiero dejar nadie atrás, ponerle la vida lo más sencilla y que disminuya el tiempo en distrés, con un mejor control metabólico, claro. Me quedo con ese concepto que no lo había oído todavía, te lo agradezco, Cristóbal. Y en toda esta fotografía que nos estás haciendo, ¿dónde colocamos el glucómetro? Que es una tecnología previa a todos estos sensores. ¿Qué hay que hacer con el glucómetro? Te voy a decir, ponerlo en un museo, no. Pasó hace ya muchísimos años, y si nos escuchan gente que haya vivido con diabetes durante muchos años, pasó igual con el paso de medir. Antes se medía la glucosa en orina, la glucosuria, depende de las tiritas, te ponía menos cantidad de insulina. El glucómetro tiene todavía su sentido. Hay gente que opina que al debut, al inicio, se tiene que utilizar. También es cierto que para tomar decisiones, cuando hay una discordancia, pues sí sería útil volver a hacer una glucemia capilar, que va a ser más precisa, en momentos de duda. Es bueno que tenga un glucómetro. La buena noticia es que no estamos hablando del futuro, sino que estamos hablando del presente, es decir, de lo que estáis viendo ya en la clínica. Pero sí quiero pedirte un poco que hagas de pitoniso, o por lo menos, como manejas mejor información que yo sin duda, ¿cómo ves el futuro de la tecnología? ¿Hacia dónde crees que va la tecnología en diabetes y qué veremos en los próximos años que seguirá cambiando la vida de esta gente? Pero todavía te hablo de presente, porque ha cambiado radicalmente las consultas de diabetes. También. Ha cambiado y lo vivimos todo en pandemia. Pandemia, todos recordamos, fue un momento muy duro, en el cual no queríamos desconectarnos con ningún paciente, ninguna persona con diabetes. El uso de esta tecnología, las personas que ya tenían esta tecnología prepandemia, pudimos estar conectados, porque ya no solo es que no solo hemos contado que a través del móvil vea tu glucosa, es que te permite el entorno digital, todos esos datos van a la nube y tú puedes estar conectado con todo tu equipo sanitario. Hay aplicaciones que para el profesional sanitario nos permiten facilitar la telemedicina, porque tenemos toda la glucométrica y muy fácil con una videollamada viendo en la plataforma donde se enteran todos los datos. Es otro tipo de medicina mucho más moderna. Yo tengo a lo mejor los 800 pacientes de Virgen Macarena, puedo saber exactamente qué pacientes están teniendo hipoglucemia. Puedo estratificar y puedo desarrollar un programa de educación diabetológica, un programa para ese tipo de pacientes. Nos permite conectar, estar con ese paciente en un nuevo modelo, porque esto cambia rápido y las consultas no son diferentes. Tú hablas con cualquier endocrino y todos recordamos lo que era el librito, lo que tomar decisiones. Para nosotros no ha cambiado radicalmente las consultas son totalmente distintas. Tenemos el reto
con personas con diabetes tipo 2. Y la mejor forma de predecir el futuro es trabajar juntos, porque vienen muchísimo y conforme los congresos estamos viendo, el mundo de los dispositivos es como los móviles, ¿no? Que hay continuamente cada temporada hay un avance y vemos cómo vendrán nuevos monitores de cetona, de cetonemia, de glucosa, vemos cómo todo cada vez será más preciso, cada vez será más pequeño, la multiconectividad que irá conectado a todo. La verdad que me siento contento de vivir este gran cambio, porque ha sido un gran cambio, del medicosaurio, del endocrinosaurio. Lógicamente la persona vive en el siglo XXI, la persona vive en el 2023, no podemos seguir con nuestras consultas del siglo pasado intentando ver personas que ya utilizan la tecnología de manera muy normalizada. Va a cambiar todo, va a seguir cambiando todo. Cristóbal, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en este capítulo de Saludables con Diabetes y nos has arrojado tanta luz en una cuestión sin duda muy esperanzadora. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme, un auténtico placer. Y te invito también a que compartas conmigo nuestra visita que hacemos semanalmente a la cocina de Elisa Escorihuela, donde no sé si tú tomas mucho el sol. Poquito. ¿Te gusta? Igual que a mí, incluso hasta en estas épocas, porque nos va a hablar hoy de la vitamina D, muy importante también en nuestra alimentación y en la nutrición, la importancia de la vitamina D hoy de la mano de Elisa Escorihuela. Hola Ángel, espero que estés bien y por supuesto vosotros, amigos de Saludables, ¿cómo va la semanita y qué tal? ¿Día soleado? ¿Cómo lleváis esto de la vitamina D? Porque os tengo que contar que últimamente no paran de salir noticias y estudios científicos de que los españoles tenemos una seria deficiencia de vitamina D. Y te preguntarás, ¿cómo un país mediterráneo con el solazo que tenemos podemos tener los niveles bajos de vitamina D? Pues la realidad es que las horas en las que más sol hay, pues o estamos trabajando o nos exponemos a la luz solar pues bien tapaditos, o las pantallas solares pues impiden que se absorba esa vitamina D. Y es muy importante. Nada, quedaros un momentito porque en nada os cuento por qué es importante y encima haremos unas recetas riquísimas para aumentar esta vitamina. Y te preguntarás por qué la vitamina D es tan importante, y es que nos ayuda a absorber el calcio. Nos ayuda también en la síntesis de fósforo, que son dos minerales súper importantes para nuestra salud cardiovascular, además también para mejorar nuestro sistema inmunitario y estar bien fuertes, sobre todo en invierno. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues vamos a utilizar alimentos ricos en vitamina D, porque no solo obtenemos la vitamina de la luz solar, vamos a obtenerla de alimentos como los huevos, la leche, pero siempre debemos de recordar que hablamos de leche entera, porque la vitamina D es una vitamina liposoluble y que debe estar y que se absorbe gracias al contenido en grasa que tienen estos alimentos. El queso también es una gran fuente de vitamina D y los pescaditos azules, que no solo tienen esa vitamina D, sino que tienen ácidos grasos poliinsaturados omega 3 que son perfectos para mantener nuestra salud cardiovascular, para mejorar nuestra grasa visceral y encima también son antiinflamatorios. ¿Qué es lo que vamos a cocinar? Pues vamos a cocinar, bueno, hoy diría que no vamos a cocinar porque realmente fuego poquito vamos a utilizar. Vamos a hacer un carpaccio de boletus. Y te preguntarás, ¿boletus por qué? Porque no te he dicho todos los alimentos que tienen vitamina D. Y es que en el mundo vegetal también podemos encontrarla. Y las setas, los hongos, son ricos en vitamina D. Pues vamos a hacer un carpaccio de boletus que te va a encantar. Además, es que lo puede hacer todo el mundo. Cortar, un poquito de queso, otro alimento rico en vitamina D. Y haremos también unas tostadas con unas sardinas. Ya no solo ricas en vitamina D, sino también el calcio en omega 3, o sea, fantástico. Vamos a ello. Bueno, pues lo primero cortar nuestra setita portobello, ¿vale? Veis que tiene un pedúnculo, vamos a quitar el pedúnculo que podemos aprovechar para otras recetas y si vemos que tiene algo de arenita, lo que vamos a hacer es con un papelito de cocina o con un trapito quitarlo. No utilizar nunca el agua para limpiar las setas, que si no se estropean y se quedan blanditas. ¿Veis? Aquí ya tengo preparado un poquito. Hay que hacerlo a laminitas bien finitas y ahora lo que haremos ya es montar nuestro plato.
Una receta súper sencilla en la cual integraremos pues, 2 alimentos ricos en vitamina D. Mirad, tenemos los boletus y lo que vamos a hacer es ir colocándolos en nuestro plato pues, de una manera que quede pues, más o menos vistosa y que llame la atención, porque sabéis que es muy importante también esto de comer con la vista. Y como siempre os digo, comer sano no es aburrido. Hay que ingeniárselas también, pues ponerle un poquito de cariñito a las cosas para que le parezca apetecible a todo el mundo. Mirad, vamos a poner nuestra base de los boletus. Ahora le vamos a añadir un poquito de sal. Recordad que siempre la sal con moderación, ¿vale? Porque es verdad que consumimos demasiada sal y debemos de moderar su consumo. ¿Cómo queremos moderar el consumo de sal? Pues podemos añadir también especias, pimienta, ¿vale? Que le va a dar también mucho sabor sin necesidad de añadir sal, que la sal al final es un potenciador del sabor. Mirad, vamos a poner ese puntito de sal. Mirad qué maravilla, si es que a veces menos es más. Vamos a utilizar el limón para marinar nuestro plato. ¿Vale? Nos fijamos que no tenga semillitas, que no nos caiga en el plato y vamos a añadir ese limoncito. Ya tendríamos la base de nuestro carpaccio. Ahora podemos añadir nuestra pimienta, que a mí me encanta recién molida, porque la pimienta recién molida tiene todos sus aromas. Y vamos a poner otro alimento riquísimo en vitamina D, que son los quesos. Los quesos, ya sabes, cuanto más curados, más vitamina D, pero también más grasas saturadas y más sal, así que con moderación. Mira, vamos a poner unas lasquitas por aquí. Mira qué maravilla. Con moderación, es que no iba a decir que todo vale, pero sí que valen muchas cosas, más de las que pensamos. Yo le daría otro toquecito verde, que ahora pondremos un poco de rúcula, le puedes poner perejil, pero sí que nos falta nuestro aceite de oliva virgen extra, rico en vitamina E, una vitamina súper antioxidante, y ese toquecito verde que te comentaba. La rúcula tiene un sabor que intensifica también el de la seta, que la seta sabes que tiene el sabor umami, ¿no? Que es ese sabor redondo, maravilloso. Mira, si es que esto es una maravilla, Ángel. Esto es de, vamos, de matrícula de honor. Y yo que me gusta el picante un montón, pues le doy el último toquecito para, ¿qué te parece? Si es que esto, vamos, una maravilla, lo tenéis que probar, además, como decía, súper sano. Cuando me preguntáis, bueno, pero ¿cómo puedo absorber más vitamina D? ¿Cómo puedo potenciar esa vitamina? Pues es que nos tenemos que exponer al sol, nos tenemos que exponer en las horas donde más calorcito hace, cuando más incide. Sí que es verdad que lo tenemos que hacer sin protección solar, por lo tanto, aquellas personas que tengan la piel más sensible, pues mira, por ejemplo, yo, los pelirrojos, tengo la piel súper sensible y debemos exponernos lo mínimo, pero sí que intentar pues aprovechar ese momento que hace ese ejercicio físico para que nos incida el sol en los brazos, en la carita. Con eso sería suficiente. De 5 a 10 minutitos obtendríamos por lo menos el 90% de la vitamina D que necesitamos al día. Más aparte de la alimentación, vamos, asegurado que potenciamos esa vitamina D y reforzamos nuestro sistema inmunitario. Y listo ya, nuestro carpachito. Vamos a por la siguiente receta, Ángel. Vamos a hacer unas tostadas con unas sardinas, como decíamos, ricas en omega 3, pero además lo interesante de las sardinas es que es un pescadito azul pequeño. Los pescados azules pequeñitos son menos longevos. ¿Y qué es lo que pasa? Que bioacumulan menos mercurio. Por lo tanto, a amigos y amigas de saludables, hay que intentar consumir más pescado azul y si puede ser pequeñito, porque el mercurio pues, puede producir toxicidad y existen estudios científicos que relacionan un exceso de mercurio en nuestro cuerpo con la aparición de distintas patologías como es la diabetes
o la enfermedad cardiovascular. Así que hay que potenciar el consumo. ¿Cómo? Esta tostada que te voy a contar y te voy a hacer ahora aquí mismo, que además, o sea, rica en vitamina D, pero además rica en vitamina C, porque una curiosidad, ¿sabías que el pimiento rojo tiene más vitamina C que una naranja? Es el campeón de la vitamina C. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Un pan. Recuerda, siempre un panecito integral. Si lo quieres tostar un poquito, mucho mejor. Ser conscientes de que hay que mirar siempre, si compramos algún pan envasado, algún pan integral de estos que vienen de molde, hay que mirar el etiquetado. Comprobar que realmente es un pan integral, que no nos están vendiendo gato por liebre. Hay que mirar que la harina sea 100% integral, que tenga toda su fibra y todas sus propiedades. Dicho esto, tenemos aquí tostando un poquito nuestro pan integral. Vamos a picar un ajito, que también es un alimento muy interesante en nuestra alimentación porque nos ayuda a mejorar la circulación, porque sabéis que los alimentos tienen sustancias bioactivas en su interior, pues nos van a ayudar a mejorar la circulación y además es que el ajo es un antibiótico natural. No sé si lo sabías, pero bueno, todos los alimentos tienen su punto. Mira, de hecho, me lleva a hablar un poquito también, que se me cuela aquí en este tema, de los superalimentos. ¿Existen? ¿No existen? Pues realmente todos los alimentos son superalimentos, no porque un alimento sea exótico va a ser mejor que otro. Por ejemplo, un tomate es un superalimento, unas lentejitas también son un superalimento. Así que superalimentos sí, pero es que prácticamente todos lo son, como este pimiento que decíamos que es campeón en vitamina C. Cuando ya tenemos más o menos tostaditas, que yo diría que más que menos, se ve el tostadito aquí, vamos a poner nuestras tostadas. Recordarte que también los tostados con moderación, siempre dorado y no tostado, porque si no, pues lo muy tostadito tiene unas sustancias que no son muy recomendables, así que siempre los alimentos no hay que pasarse de tostados, siempre doraditos. Vamos a poner nuestras tostadas, ahora sencillamente pondríamos un pimientito la mitad, porque he hecho unas tostaditas bastante pequeñitas, así que, oye, vamos a hacerlo como una tapita. Menudas tapas saludables. Ahí lo tenemos. Mirad que, y ahora cuando pongamos ahí esa sardinita maravillosa, que es una manera de también, pues eso, consumir el pescado azul. Los pescados en conserva son maravillosos. Son muy buenos, pero ojo y atención a aquellas personas que sufren hipertensión, que hay que controlar y hay que saber que ya venden. Y vamos con nuestras sardinitas, que las conservas ya sabes que también son muy saludables, no tengas ningún miedo de consumirlas. Eso sí, si sufres hipertensión arterial, cuidadito con la sal. Decirte que en el mercado, en los supermercados, también existen opciones bajitas en sal, así que sencillamente mira bien el etiquetado que vas a encontrar opciones de todo tipo. Y esto me lleva a contarte una curiosidad, que en países como Noruega están obligando o han hecho una ley para enriquecer alimentos de consumo habitual como es la leche con vitamina D, porque fijaros que nosotros que aquí tenemos un montón de sol, tenemos deficiencia de vitamina D, pues en países que apenas tienen sol, ¿cómo sería la cosa? Pues están potenciando y están creando una ley para introducir ya esa vitamina D en los alimentos de consumo habitual. ¿Qué te parece esta ley? De hecho, si vas al supermercado ya podemos encontrar hoy en día leches, mantequillas y determinados alimentos como los yogures enriquecidos en vitamina D, pero bueno, lo mejor es siempre un buen sol, una buena comida y oye, lo tendríamos listo. Ahora vamos a añadir esos ajitos como a ti te guste. Si te gusta más el ajo, pues más. Si te gusta menos, menos. También lo podrías cambiar si no te gusta tanto el sabor a ajito por un poco de cebollino, que tiene un sabor así, también tirando a
como la cebollita, pero mucho más suave. Y si quieres ya le damos un toquecito verde con un perejil picado, que a mí me encanta, y más o menos lo tendríamos. Y con nuestro toque de perejil, Ángel, lo tendríamos preparado. No sé qué os parece, amigos de Saludables, pero esta receta, de verdad, de rechupete, rica en vitamina D, en vitamina C, tenemos hidratos de carbono de absorción lenta, omega 3, bueno, todo fantástico para cuidar de nuestra salud y encima, pues, un bocadito de lo más delicioso y de lo más saludable. Nuestra siguiente invitada es una de las pioneras en la divulgación de la diabetes en nuestro país. Es autora de uno de los blogs más exitosos que existen, Vive tu diabetes, y recientemente autora también de un delicioso libro que les aconsejo, del que hablaremos ahora, que lean. Patricia Santos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme a estar aquí hoy. No, gracias a ti por venir, por cumplir con la invitación de Saludables con Diabetes y aprovechar la ocasión, porque yo nunca he tenido la oportunidad de entrevistarte, Es verdad. de conocer, y hemos hablado muchas veces, Sí. Y hemos estado en muchas historias juntos, pero conocer un poquito más la historia, que además yo la he conocido gracias al libro que has escrito recientemente, que evidentemente será un poco el eje de todo lo que vayamos a hablar. ¿Cuándo empieza la historia de Patricia Santos? Pues a ver, la historia de Patricia Santos creo que empieza como la de muchos, ¿no? Pero en mi caso empieza la Tacita de Plata, yo soy de Cádiz, y en 1990. En ese momento, bueno, pues vivíamos, como te decía, en la avenida Cayetano del Toro, tenía unos padres que me querían y creo que me quieren mucho, un hermano mayor, y bueno, pues los veranos los pasábamos con mucho sol y mucha playa, ¿no? Y justamente ahí es donde la cosa se pone un poco interesante, y entre comillas porque fue justamente en un verano, en 1998, cuando estábamos con la familia, y ese año pues empecé a perder mucho peso, a beber mucha agua, mucho pis, incluso me hacía pipí en la cama, que no era nada habitual en mí, y un día pues no desayuné. Y eso fue ya la gota que colmó el vaso, que mi madre dijo, esto no es normal, ¿no? Aquí pasa algo, esto tiene una se levantó esta mañana y no come. Y no desayuna con lo comilona que es. y entonces dijo, aquí pasa algo, creo que es una gastroenteritis, y que incluso está intentando llamar la atención porque había otros primos, etcétera. Pero dice, bueno, yo voy a ir al médico a ver qué nos cuenta. Entonces vamos al médico con la grandísima suerte que la persona que estaba allí no era el pediatra habitual, sino que había una sustituta. Y esa sustituta tenía un hijo con diabetes. Entonces, en cuanto mi madre empezó a relatar los síntomas, dijo, ya está, capilar, medición, claro. Y eso me evitó pues un coma diabético, como muchos niños, o muchas complicaciones, ¿no? Y a partir de ahí, la verdad que la historia, bueno, pues continúa, pasan muchas cosas, y otro hito importante es 2011, cuando creo mi blog, Vive tu diabetes, y una de las razones creo que por las que estoy aquí hoy contigo, ¿no? Y también, bueno, pues mi libro y todo lo que ha traído, que son muchas cosas, y que creo que al final, si le das la vuelta a la película, puedes conseguir que pasen cosas bonitas. Debutas entonces con 8 años, por lo que dices, ¿no? Más o menos. Debuto en el 98, pero tenía 7. Tenías 7 años. Eso es. ¿Tus padres qué te han contado de ese momento? Tú lo vivirías de una manera determinada, sí, que también me interesa conocer, pero sobre todo tus padres, ¿no? Porque yo creo que muchas veces nos olvidamos de lo que hay detrás de un debut en diabetes cuando hablamos de un niño o de una niña, ¿no? Que es las familias. Pues mira, mis padres lo vivieron como un shock. Y fíjate, Ángel, porque claro, hablamos de la diabetes ahora, y es cierto que aunque han pasado muchos años, la situación casi siempre es la misma. El shock es igual, creo que en todas las familias, y mis padres lo vivieron igual. Quizás la más impactada fue mi madre, porque creo que, bueno, pues a lo mejor de manera lo enfrentó de una manera mucho más emocional, y no era consciente de lo que eso suponía. Bueno, pasó a decir, pero yo le puedo trasplantar mi páncreas, ¿no? Algo que es incoherente, ya que no podemos vivir sin páncreas. Pero te planteas cualquier posibilidad, o la culpa, ¿no? La gestión de la culpa. Oye, pues he sido yo, ¿qué habré hecho? ¿Qué habrá estado mal? ¿Cómo no me di cuenta antes? Hubo una parte de duelo que fue muy importante y que creo que tardó muchos años, y que incluso creo que ahora en ciertos momentos puede decir, a lo mejor en eso me equivoqué, o esto lo hice mejor o peor. Pero sí que es cierto que para mí, como niña, que tenía 7 años, yo no fui consciente, porque mis padres se preocuparon todo el tiempo en no hacerme ver la preocupación que ellos tenían. No que no fuese algo importante, sino que eso no iba a cortarme a ser Patricia, niña de 7 años que vive feliz. Y eso creo que fue fundamental, ¿no? En la aceptación y en cómo llevamos la patología el resto de años. ¿Te limitaron en algún momento para hacer alguna cosa, para que tú sintieras que de alguna forma estabas teniendo un problema, entre comillas, o asumieron, como bien dices, un poco toda esa carga? Pues asumieron
A ver, fue compartido, ¿no? Ellos desde el primer minuto me dijeron, oye, vamos a ser muy conscientes y realistas de lo que significa vivir con diabetes. Sabemos que nos vamos a equivocar, sabemos que esto no va a ser fácil, pero tenemos que conseguir hacerlo todo. Y eso nos va a implicar un esfuerzo, es verdad que a lo mejor mayor que a otras familias, pero no por eso la diabetes va a salir como la moneda de cambio, ¿no? La coletilla de, bueno, como tienes diabetes no puedes, al contrario, sino vamos a intentar pues aprender a gestionar y a partir de ahí ver que conjuntamente y como familia podemos abordar lo que se nos ponga por delante. Tú entiendes la diabetes gracias a tus padres de una manera distinta a como la pueden entender mucha gente, ¿no? Me Puede refiero ser, que ¿les reconoces esto de alguna manera o se lo has Absolutamente. reconocido, por ejemplo, a la hora de escribir el libro? Absolutamente, yo creo que para mí mis padres han sido esenciales. Pero esenciales a todos los niveles, es decir, yo creo que su positivismo, su forma de ver las cosas, incluso de lo peor, siempre intentar darle la vuelta a la tortilla y decir, bueno, pero vamos a fijarnos en lo bueno, ¿no? En celebrar las pequeñas cosas que nos pasan. Creo que eso ha hecho que, por supuesto, yo a lo largo de los años, y esto es algo importante, ¿no? Cuando te diagnostican por debajo de los 7 años, es cierto que tú como niño vas a vivir la situación en función de cómo la vivan tus padres. Cuanto más naturalidad le den ellos, más naturalidad le vas a dar tú. En mi caso, mi familia se encargó de que todos empezásemos a vivir con diabetes. No era yo la que tenía diabetes, sino que todos teníamos diabetes y todos teníamos que aprender a vivir de cierta forma. Eso hizo que para mí fuese mi realidad. Entonces, mi realidad, y siempre cuando me preguntan, bueno, Patricia, ¿y no preferirías no tener diabetes? Obviamente sí, pero realmente parte de quién soy es con todos los hitos que han ido pasando en mi vida. Y gracias a que mis padres hicieron una muy buena gestión cuando yo era pequeña, yo ahora mismo no he hecho nada en falta. He sido muy feliz durante toda mi vida y he hecho todo lo que me he propuesto, ¿no? Y creo que eso muchas veces los padres no somos conscientes, y yo ya también como mamá reciente, del impacto que tienen nuestros reflejos en nuestros hijos. Qué importante, Patricia, es este mensaje positivo que estás trasladando, sin duda fundamental para animar a todo el mundo, pero esto no esconde otros capítulos que también son duros y además los narras perfectamente en el libro. Yo creo que hay que contarle a la gente que nos está viendo que la realidad puede ser en gran parte como tú la estás diciendo, pero luego también hay capítulos duros en los que tiene que estar uno preparado. Y a mí me llamó poderosamente la atención cómo describes y cómo escribes con tu madre el primer día en que tuviste que pincharte. ¿Posiblemente ese sea uno de los días más duros? Creo que sí, además, linkando con lo que estábamos hablando antes, Ángel, creo que ese fue el punto en el que yo realmente me di cuenta lo que significaba vivir con diabetes y el choque de realidad de decir, va a haber siempre cosas que a lo mejor no me gusten y que aunque no me gusten tengo que hacerlas. Ese día me tenía que pinchar en la barriga. Había tenido una complicación por mala rotación, que eran unas lipodistrofias, y estaban en los brazos, en las piernas y en el culete. Entonces yo no me pinchaba en la barriga y había que pinchar porque yo tenía que rotar. Pero claro, a mí me daba pánico. Yo decía, es que mis padres, o sea, realmente pensaba, digo, mis padres me están haciendo sufrir cuando seguro que hay otra solución para esta tortura, ¿no? Porque es que si me pincho en la barriga, yo me voy a morir. Y yo tenía realmente la certeza de que me podía morir si me pinchaba en la barriga. Fíjate tú qué tontería, que no pasa nada, pero mi percepción como niña era que eso iba a pasar. Entonces mi madre me cogió, me sentó en el borde de la cama y me dijo, para que hay que pincharte, tenemos un problema y hay que afrontarlo, no va a pasar nada. Pero claro, desde tu visión de niño, ese no va a pasar nada, y encima cuando lo tienes que hacer tú, es complejo, ¿no? Entonces yo entré en un bucle que creo que me podrían haber apuntado a clases de teatro por el drama que monté, pero entré en un bucle en el que no sabía salir y que mi madre poco a poco se fue también inundando de ese sentimiento e incluso lloró conmigo porque no era capaz de hacerme entender de forma positiva que tenía que hacerlo y yo la culpaba de que me estaba haciendo un mal. Entonces mi padre no estaba en casa, pero llegaría, escucharía pues la movida y entró por el cuarto un poco de Salvador. Se me pone la carne gallina de pensarlo porque lo hemos recordado muchas veces. Y entonces nos mira sonriente delante y dice, ¿qué pasa aquí? ¿No? Como si no estuviese pasando nada. Y dice mi madre, oye, que Patricia no se quiere pinchar en la barriga y Víctor, hay que hacerlo. Y dice, vamos a ver, dame una jeringuilla, porque en aquel entonces no había plumas. Coge una jeringuilla y me dice, Patricia, no te va a pasar absolutamente nada. Dice, y mira, y para prueba lo voy a hacer yo primero. Se levantó el polo y empezó 1, 2, 3, 4, 5, hasta 50 veces, Ángel. Una barbaridad, que mi madre y yo estábamos así. Dice, esto no puede ser verdad, esto es impresionante. Total, que termina y me dice, ¿ves cómo jamás haríamos algo que te haga daño? Nunca te vas a morir por algo que nosotros te digamos. Dice, pero ahora te toca a ti. Y me dio la jeringuilla. Y entonces, claro, yo me quedé así, en un momento, claro, después de eso, nos entró la típica risa tonta floja, nos empezamos a partir la risa y me pinché. Me pinché con el convencimiento de que era lo mejor para mí y sobre todo de que no estaba sola en ello.
Y fue muy duro, porque queda muy bonito dicho así, pero fue un momento muy duro tanto para ellos como para mí, porque teníamos una complicación y teníamos que enfrentarla juntos, y sobre todo que yo lo hiciese por las buenas, que no fuese obligada. Que no siempre el camino es de rosas, ¿no? Efectivamente. Y que en esos momentos probablemente es donde más acaba uno educándose en diabetes, ¿no? Efectivamente. Y aprendiendo, ¿no?, a gestionar Sí, toda sí, esta sí. cuestión. En el libro hablas muchas veces, o parece que escribe como tu madre, ¿no? Es decir, Sí. lo habéis utilizado adrede porque es muy importante quizás la visión también que se tiene desde fuera. Sí, a ver, yo la usé a ella de coprotagonista, porque para mí, cuando yo me remonto a mis inicios con diabetes, ella fue fundamental en mi vida. Ella era mis manos, mis ojos, era todo lo que yo necesitaba para poder vivir, y es una realidad, para poder vivir, porque si ella no me gestionaba, yo no podría seguir mi tratamiento. Entonces, ella no lo sabía, y yo metí diálogos recreados de muchas conversaciones. Yo con mi madre hablo mucho en general, y con ella más, y entonces dije, qué importante sería que veamos la diabetes a veces como la ven nuestros padres, porque muchas veces como niños no somos conscientes de las preocupaciones que ellos tienen, incluso de las decisiones que ellos pueden tomar por sus propias inseguridades como padres, porque tú lo que no quieres es que a tu hijo le pase nada, y eso muchas veces te lleva a la sobreprotección o a pensamientos intrusivos que te hacen reflexionar. Y eso es lo que hago en el libro, ¿no? Meto diferentes diálogos de diferentes personas para intentar mostrar esa situación, y en el caso de mi madre, sobre todo, para poner en valor lo que un padre o una madre es capaz de hacer por su hijo, ¿no?, en ciertas situaciones. Tú todo esto lo estás narrando en el libro, está perfecto, pero tu trabajo de divulgación empieza mucho antes, ¿no? Y ya lo has mencionado anteriormente, que es con la publicación de tu blog. ¿Cómo nace esta necesidad? ¿Por qué decides? Todo el mundo sabe que eres periodista, pero ¿cuándo decides que tienes que ponerlo en marcha? Pues mira, ocurre en 2011. En 2011 yo estaba en la universidad y nos dijeron hacer un blog para demostrar nuestras habilidades comunicativas, expresión, etcétera, y bueno, pues hacernos un poco un hueco. Claro, estamos hablando que tenía 21 años, 21 años. Claro, cuando esto me lo plantea mi profesor, digo, ¿qué voy a escribir yo? ¿Qué puedo aportar yo tanto con 21 años? En deporte hay grandes comunicadores, en moda, en tal, y tampoco eran ámbitos en los que a mí me apasionase, que yo dijese, aquí hay algo que realmente me motiva a escribir todos los días de muchas cosas. Entonces me puse a investigar en la red. Recordemos que esa época era un poco la época dorada de los blogs, que empezaban a nacer y tal, y me doy cuenta que todo lo que encuentro en diabetes es o muy científico o muy coloquial, en lo que yo, como paciente más inexperta, pues no encontraba una respuesta fácil de entender. Y dije, jolín, ¿qué más me va a motivar y dónde más voy a aportar yo que mi propia patología? Y aparte, por mi perfil de periodista, puedo tener acceso a foros donde los pacientes no tienen, y traducirles ese lenguaje científico al coloquial para intentar ayudar a la gente que se pueda encontrar en un momento perdida o no sepa dónde encontrar información útil. Y así nace Vive tu Diabetes. Por eso se llama por Patricia Santos, porque cuando yo entregué el proyecto le puse Patricia Santos y después ya le puse Vive tu Diabetes, porque primero investigué. Y a partir de ahí empieza todo, ¿no? Empieza el blog, empiezo a trabajar en congresos, con compañías testando productos, empiezo a viajar mucho, a meterme en comunidades internacionales de pacientes, y bueno, y ahora con todas las redes sociales y el libro, ¿no? Y a vivir la explosión de lo que ha sido, ¿no? La creación de esta comunidad de diabetes. ¿Qué te ha aportado a ti personalmente? Ya no solamente como autora de este blog, sino esta convivencia social media, ¿no? A ti personalmente, ¿qué te ha aportado? Pues mira, creo que me ha aportado mucho crecimiento personal y profesional. Primero creo que al final, cuando tú te mueves en entornos donde no estás acostumbrado, sales de tu área de confort, y también te llevan desde un punto de vista personal, totalmente como paciente, a tener que aprender para poder tener rigor. Y entonces yo he mejorado muchísimo y he aprendido muchísimo sobre diabetes, porque llevo estudiando en diabetes desde 2011 realmente, muy conscientemente. ¿Qué pasa? Que al final pues llega un momento en el que personalmente, cuando tú te enfrentas en una consulta incluso con tu endocrino, yo tengo la capacidad de tener una conversación casi prácticamente médica con él y discutir conjuntamente cuál es la mejor decisión para mi salud. ¿Y por qué te digo esto? Porque creo que muchas veces las personas que están en redes no se dan cuenta que, desde el punto de vista egoísta, el estar en redes sociales, el moverte, el investigar, el formarte, a quien más repercute es a uno mismo, porque el que mejor va a entender su patología vas a ser tú a raíz de ese aprendizaje. Entonces, yo por eso siempre digo, meteros en redes, estar, informaros, porque todo el beneficio más tangible para tu salud es para ti. Y llegamos al 2023, que es en el que estamos.
Sí. donde además tienes una maternidad recién estrenada, por decirlo de Sí. alguna manera, ¿no? Un capítulo nuevo en tu vida con diabetes. Sí. ¿Cómo ha sido todo ese proceso del embarazo, el nacimiento de tu hija? ¿Te ha cambiado? Bueno, los hijos cambian la vida y las hijas cambian la vida, ¿no? Sí. Pero desde el plano de la diabetes, ¿cómo ha sido esa transformación? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Ha sido muy difícil, Ángel. Ha sido muy difícil porque, mira, cuando tú te quedas embarazada hay poquísima información, pero muy poca. Muy poca, muy poca, muy poca. Y aquí, bueno, pues gracias a Dios yo tengo mi propia formación, pero hay ciertos ámbitos que no los conozco y obviamente no sé de todo, no soy una enciclopedia. Entonces te encuentras muy perdido, no sabes cómo gestionarlo y después entra otro punto muy importante que es la salud mental. Claro, tú sabes que ahora tienes un bebé dentro y todo lo que hagas repercute en la salud de tu bebé, con lo cual te culpas constantemente. Las revisiones no son tan cercanas o acotadas en el tiempo como te gustaría para poder verificar que todo va bien. Entonces, creo que el mayor reto a nivel diabetil, si le podemos decir, al que me he enfrentado nunca, ¿no? Al final tienes que estar constantemente aprendiendo, ahí sí que aprendes, o sea, desaprendes todo para volver a aprender. Lo que te funcionaba hace un día ya no te funciona. Y eso no pasa un día, eso pasa todos los días del embarazo, se va complicando a medida que la barriguita crece, por el tema de la placenta, y el día del parto todo vuelve casi a valores iniciales, No me digas. pero con mucho desajuste hormonal. Entonces me ha hecho aprender muchísimo y sobre todo me ha hecho aprender a juzgarme menos y me ha hecho también más consciente de la realidad. Y te explico esto, a juzgarme menos porque me di cuenta que no todo lo puedo controlar y un valor no va a definir si soy mejor o peor madre, ni mejor o peor paciente, que muchas veces nos obsesionamos con el dato. Y en segundo lugar, a la parte de ser consciente de la realidad, de decir, bueno, es lo que hay que aceptarlo, en vez de preocuparme y decir, lo que he hecho, lo que he hecho, lo que he hecho, vamos a ver cómo lo soluciono. Y ahí focalizarme en la mejora, no en el fallo. Y creo que eso durante la maternidad se aprende a base de hostias, hablando mal y pronto. Hablando mal y pronto. Sí. El consejo sería, por tanto, relativizar, Sí, relativizar darle absolutamente. la importancia justa a las cosas. Eso es. Y sobre todo que ante la duda consultes, que busques una fuente que te dé tranquilidad. Que si tienes alguien que te agobia, mejor obvia ese mensaje. Busca a las personas que se centren en las soluciones, no en sí en el problema y se recrean en el problema, sino, tengo un problema, ¿cuál es la solución que tenemos? Que te ayuden a trabajar esa solución, porque todo en esta vida tiene solución y todo en esta vida puede mejorarse. Patricia, este tercer capítulo de Saludables con Diabetes lo estamos dedicando a la tecnología. Hemos hablado con el endocrino Cristóbal Morales sobre ella y tal, y a mí me gustaría también conocer tu testimonio como paciente, Vale. porque además marcas una fecha que es 2011, donde de alguna manera la revolución tecnológica era incipiente Sí. y que llega hasta nuestros días. ¿Cómo ha sido ese viaje en tu caso? Pues Con la yo creo que tecnología. con la tecnología he tenido, mira, amor, odio, pasión y hemos convivido. Creo que he pasado por todas las fases posibles con la tecnología, ¿no? En un primer momento, yo empiezo con sensores en 2012 y la primera vez, Ángel, que me puse un sensor, creo que mi cabeza hizo boom. ¿Esto qué es? Vamos, dije, esto es una basura, o sea, esto no vale para nada. Claro, ¿por qué? Porque dejé de ser ciega. O sea, yo es que antes de tener un sensor era ciega totalmente. Yo veía mi control por la mañana, antes de comer, y a las 2 horas, 3 y me medía después, porque las tiras eran contadas y todo estaba correcto. Cuando yo me pongo un sensor, empiezo a ver una realidad que yo no conocía y claro, no me gusta, porque me estaba diciendo, lo estás haciendo regulinchi, Patri, esto hay que poner remedio. Entonces, claro, en un primer momento la odié, dije, esto no vale para nada, esto no me gusta. Sobrecorregía, me daba ansiedad. Pero llegó un momento en el que dije, bueno, es lo que hay. O sea, el sensor da esto y cuando ve una cosita rara y me mide lo mismo. O sea, que esto no tiene que estar muy descabellado. Y empecé a confiar en ella. Y cuando empecé a confiar en ella, dije, vale, estamos fatal, Loli. Digo, vamos a ponernos ahora a trabajar para mejorar. Y empecé a tomar decisiones y empecé a cogerle confianza y me empezó a gustar. Cuando ya le cogí confianza, me empecé a involucrar y a aprender un poquito más y empezó a gustarme mucho. Incluso hacerme sentirme orgullosa de mí misma, porque conseguía esas gráficas que tanto gusta compartir en redes, ¿no? Pero que no son una realidad constante, pero que las ves Que y cuando tú, aparecen, ¡qué ole yo. bien, jolín! ¿No? Entonces te hace sentir orgulloso y al final convives. ¿Y por qué digo que convives? Porque creo que cuando tú tienes tecnología, si tú las quieres querer y que no te obsesiones, es muy importante que estudies y aprendas. La tecnología, porque te la pongan, no va a mejorar. Tú tienes que preocuparte por estudiar. La tecnología es como la vida, evoluciona constantemente y lo que hoy te vale, mañana está caduco. Entonces, saber lo que significa un término, cómo te impacta, analizar, tomar decisiones
Eso es lo que te va a hacer que realmente mejores y sobre todo que veas la tecnología como un acompañamiento y no como algo decisivo en tu vida que si no lo tienes mañana te vas a morir, ¿no? Sino que realmente sea algo que te suma. Y ahí la salud mental también creo que es muy importante. Sí, ¿por qué? ¿Hasta qué punto? Jolín, porque hay mucha gente que, claro, se queda en ese primer shock que te he dicho yo. O sea, dejas de vivir, entras, no sé, en el metaverso del sensor, ¿no? Te inundan los números y no eres capaz de ver más allá. Y yo creo que hay una parte súper importante en diabetes y es no olvidarnos de vivir y de ser feliz. Y que un dato no te define. Hay veces en las que la tecnología tiene que estar un poco más a un lado y centrarte en lo que tienes delante. Esto es como cuando vas a un concierto y grabas con el móvil. Chico, no grabes, mira lo que lo tienes aquí delante, ¿no? Pues un poco la tecnología es lo mismo. No te centres aquí, en la pantalla. Mira todo lo que tienes e intenta canalizar esos números para que te ayuden a disfrutar, pero que no sean el foco de tu prioridad. ¿Puede ser la tecnología la mejor acompañante educativa para una persona con diabetes hoy en día? Sí, absolutamente. O sea, yo no querría vivir sin tecnología. No querría vivir con ella. O sea, es como si ahora me dicen, bueno, pues que tengo que volver a los mapas. Diría, qué necesidad, ¿no? O sea, con lo bien que vivo yo con el GPS. Pero sí que es cierto que la educación en diabetes y en tecnología es clave para que el paciente aprenda a vivir con diabetes, nunca mejor dicho. Y tú que estás muy informada, ¿cómo ves el futuro desde el punto de vista tecnológico? ¿Cuál es tu punto de vista? Pues mira, para mí el futuro creo que vamos a la integración, sistemas integrados, discreción. Yo espero que los do it yourself, los sistemas que hacen los pacientes, pues se regularicen y se respalden por los sistemas sanitarios. Creo que vamos a ir a microbombas sin tubos, integradas con asas cerradas. Creo que las asas cerradas se automatizarán muchísimo más y necesitarán menos gestión del paciente, incluso con bolis, como veíamos en el Diabetes Experience Day, ¿no? Pues se harán algoritmos que permitan casi una gestión automática de ciertos procesos y que eso al final redunda en la calidad de vida del paciente y le permite un mejor manejo. Yo creo que todo va sobre todo a la automatización, que creo que es a donde vamos casi todos los sectores tecnológicos, ¿no? Es decir, a eliminar pasos al paciente y a conseguir que un sistema que sea capaz de aprender de ti mismo y de tus decisiones te ayude en el manejo. Patricia Santos, ha sido un verdadero placer tenerte tan cerca, Sí. y poder conversar y hablar contigo cara a cara de tu diabetes. Muchísimas gracias por estar en Salud con Diabetes. Y a todos ustedes lo que les voy a contar es que nos vamos ahora a seguir hablando de tecnología, porque nos acercamos a esta pantalla grande que nos permite viajar en el tiempo y en el espacio en cuestión de segundos para saludar al Jedi azucarado, para saludar a Óscar López de Briñas. Óscar, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Ángel, aquí estoy. Puntual a mi cita. Así me gusta, ya te veo con manga corta, muy propio de estos tiempos que corren, ¿eh? Efectivamente, y muy Jedi también la camiseta. Tu Jedi, totalmente Jedi, totalmente Jedi. Muchas gracias otra vez por estar con nosotros en este espacio, Saludades con Diabetes, este consultorio en el que puedes participar, vosotros, mandarnos cualquier duda que os gestione o que os cuestione la gestión de la diabetes desde el punto de vista de la tecnología, porque contamos con el privilegio de tener a una de las personas que más sabe de esto, que es Óscar. Así que, Óscar, vamos ya con las últimas consultas recibidas en las últimas semanas, las vamos escuchando, si te parece, como hacemos habitualmente, ¿vale? Adelante. Venga, vamos con la primera. Hola, Óscar, soy Juana y tengo diabetes tipo 2 y quería preguntarte si existe alguna aplicación o tecnología que ayude a contar raciones. ¿Qué conoces al respecto? Oh, el santo grial, ¿no? ¿Existe algo parecido, Óscar? Pues me lo has quitado de la boca. Perdona. Iba a comenzar diciendo que eso es el santo grial que se lleva persiguiendo desde hace ya muchos, muchos años. El poder automatizar esa tarea tan difícil para nosotros en el día a día como es la estimación de los hidratos de carbono. Y es crucial, ¿por qué? Porque de esa estimación depende cuánta insulina vayamos a poner. Por muy inteligente que sea el sistema, si le hemos dado una información errónea, las consecuencias en la glucemia posterior, de las horas posteriores, van a ser también pues, no deseadas, ¿no? Por eso es tan importante que ese adiestramiento de las personas en la técnica de contaje de hidratos sea lo mejor posible. Pero claro, con tanta tecnología y tanto aparatito que tenemos para todo, ¿por qué no se ha inventado nada que nos permita contar los hidratos de carbono? Pues eso es un anhelo que tenemos desde hace mucho tiempo y debo decir que es complicado. Yo he asistido a desarrollos de este tipo, he conocido en congresos internacionales de diabetes varios intentos de eso, y digo intentos porque al final no avanzan, y he conocido alguno que ha seguido avanzando que todavía está, que es el que voy a comentar ahora.
un sistema que mediante una fotografía con el teléfono móvil le permite adivinar de manera mágica qué es lo que tiene esa foto, qué comidas hay y decirte cuántos hidratos tiene. ¿Cómo se hace eso? Sencillamente subiendo esa imagen a unos servidores y comparándola, analizando con inteligencia artificial lo que hay en la fotografía y luego te ofrece una estimación. El problema es que es muy difícil de hacer esa estimación, es muy difícil de saber lo que es determinados productos complejos que no son un plato de arroz blanco. Cualquier software podría adivinar rápidamente que ese plato de arroz blanco es arroz blanco y más o menos poniéndole una referencia de dimensiones, alguna escala pequeña, lo que sea, como era esta aplicación al principio, que te diga la cantidad. Entonces, sabe lo que es, sabe cuánto hay, sabe cuántos hidratos tiene eso. ¿Cuál es el problema? Que las comidas muchas veces son mezclas de cosas. Cualquier plato que nos pongamos delante con una ensalada con muchas cosas que incluya patata y que la patata esté oculta bajo la lechuga, o una ensaladilla rusa. La aplicación podría explotar con una simple ensaladilla rusa que está llena de cosas muy pequeñas. Los intentos que he visto de esta aplicación, que se desarrolló, por ejemplo, en la Universidad de Berna, en Suiza, y que sigue trabajándose en ello, eran un poco, había aciertos y había fallos. Entonces, la he visto evolucionar con los años y sigue costándole, porque es muy difícil, es muy difícil. Yo creo que esa tarea ahora mismo no la tenemos cerca, esa automatización no la tenemos muy cerca, y se sigue trabajando en ello. Hay diversos desarrollos que están intentando conseguir eso. Desde luego, el que lo saque va a dar la campanada y aunque a mí me cobrasen dinero por esa aplicación, pagaría lo que fuera por tener algo que de manera automática me estimara cuántos hidratos tiene cualquier comida. Pero yo sencillamente no lo veo a corto plazo y bueno, como digo, no es tarea fácil. La inteligencia artificial todavía no es tan inteligente como para saber lo que tiene un plato de ensaladilla rusa, así que tendremos que seguir esperando. Totalmente de acuerdo contigo, Óscar. Va a ser complicado verlo, pero yo creo que tú y yo a lo mejor lo vemos. Eso está bastante avanzado, aunque, como bien decías, es que hasta la forma de cocinar cambia el índice glucémico y los hidratos de las cosas, ¿no? Es decir, un poco lo que es la fotografía, ¿no? del propio alimento, del propio plato. Vamos con una cuestión más. Nos la manda Joaquín. Le escuchamos. Hola Óscar, ¿qué tal? Soy Joaquín, estoy ahora mismo justo en el colegio con mi hijo que tiene diabetes tipo 1 y me gustaría que le ayudaras a entender lo que es una flecha de tendencia. Si no te importa, ¿podrías explicárselo para que lo entienda? Muchísimas gracias. Las famosas flechas de tendencia, otro concepto nuevo que llega con la tecnología. Óscar, ¿qué es una flecha de tendencia y qué debemos saber? Bueno, la flecha de tendencia simplemente lo que nos está indicando es una ayuda visual para que de un golpe de vista podamos ver a qué velocidad está cambiando esa glucemia. Lo que hace el sensor es sencillamente comparar de manera continua lo último que ha medido con los datos, el último valor medido con los datos inmediatamente anteriores, y con eso crea esa estimación de lo que pueda ocurrir. Eso otorga una cierta capacidad de predecir la glucemia inmediatamente próxima. Diría que es un valor que hay que coger con cierta cautela porque en la experiencia que tenemos todos hemos podido comprobar cómo en ciertas ocasiones esas flechas cambian de manera brusca como una veleta con el viento. Entonces, tomar una decisión con una flecha hay que asegurarse bien de que esas flechas se repiten y se repiten antes de tomar decisiones. Y en ciertas guías de diabetes se recogen algunas recomendaciones de actuación ante estas flechas. Yo no soy ningún profesional de salud, pero sí que soy un poco reticente a tomar decisiones con esas flechas y me fío más de lo que es la línea que está dibujando el sensor. No me dé asusto por ver una doble flecha hacia arriba o una doble flecha hacia abajo, porque puede que a los 5 minutos la doble flecha hacia abajo se convierta en una flecha hacia arriba. Entonces, bueno, es una ayuda, creo que es una ayuda un poco para dibujarnos qué está pasando, pero no hay que olvidar el dibujo de la propia línea que se está generando con ese sensor, que para mí es lo más importante, porque las líneas te van indicando también para dónde va.
tomar una decisión solo con las flechas es quizás un poco más arriesgado. De todas maneras, si quieres saber algo sobre el tema de la flecha de tendencia, el Hospital Sant Joan de Déu tiene publicada en su web una excelente guía sobre la forma de actuar ante estas flechas. Pero siempre recordando que debe ser un tema muy individualizado y que a algunas personas les va a servir esas recomendaciones y a otras no. Por tanto, bueno, es bueno conocer y aprender qué dicen esas recomendaciones, pero creo que es un indicador más que nos ayuda a saber qué está pasando. Un indicador más que nos dan estos sensores de glucemia intersticial. Bendita información, ¿no? Información para poder estar más tranquilos y poder tomar buenas decisiones. Eso es, echar un vistazo al teléfono y ver en un solo golpe de vista una gráfica de las últimas horas, una flecha de tendencia, el propio valor en grande de lo que está pasando. A veces te sale más información todavía con gráficos que te recogen más tiempo de datos. Estás viendo una información con un potencial brutal y con todo eso, pues tenemos mucho más fácil poder decidir qué hacer en cada momento. No es como saber cuánta glucemia tenías en ese momento y se acabó, como hacíamos antes, ¿no? Esto es un panorama tan potente que lo que es importante es que todos estemos formados para sacar partido a esto. Gracias, Óscar. Vamos ya con la última de las cuestiones planteadas que nos llega en el siguiente mensaje de audio. Hola Óscar, me llamo Ángela y tengo diabetes tipo 1. ¿Podrías recomendarme algunas aplicaciones para el móvil para gestionar mi diabetes? Y me encantaría también conocer tu experiencia en el uso de cada una de ellas. Gracias. Óscar, no hace falta que nos la cuentes toda, porque yo creo que experiencia tienes un rato tú utilizando aplicaciones. Pero contestando a nuestra amiga, ¿qué opinas? Yo recuerdo cuando empecé con la diabetes, lo primero, cuando me dieron un medidor capilar, que empecé sin medidor capilar, al cabo de un tiempo me dieron uno, o lo pedí. Les dije que lo quería con conexión al ordenador y en el servicio endocrino decían, eso no existe. Le dije que sí, que tiene que haber un aparato que se conecte, porque yo estos datos que está capturando el aparato en la memoria, quiero volcarlos a una web y analizarlos y sacar medias de eso. Estaba pidiendo una cosa que no sabía si existía, pero que imaginaba que sí, porque me parecía tan lógico y por lo visto entonces pues no tenían esa prestación. Luego ya empezaron a tener una clavija mini jack que lo conectabas al ordenador y podías volcar los datos. Todos los sistemas que tenemos desde siempre han permitido esa opción. Desde aquel lejano año, de finales de los 80, permiten esa opción de volcar los datos a algún sitio y poder analizarlo. Normalmente yo me he apañado de manera medianamente satisfactoria con el que está asociado al propio aparato que yo estaba utilizando. Y diría que tampoco tienes mucha más opción de elección, porque hace varios programas hablábamos del concepto de la interoperabilidad y esa dificultad que hay hoy día para poder trabajar con mis datos de glucemia donde yo quiera. Como eso a día de hoy no es tan fácil, al final nos vemos abocados a tener que utilizar el entorno software, la plataforma de web y la aplicación del fabricante de ese dispositivo. Entonces, yo suelo trabajar con las propias aplicaciones y las propias plataformas del dispositivo que estoy utilizando, que a día de hoy son de manera general bastante correctas. Y, sin embargo, sí que debo decir que hay algunas plataformas de terceros que empiezan a tener compatibilidad y que empiezan a poder leer de sensores de otras marcas. No hay ninguna que sea universal, que nos permita cruzar todo con todo, porque esto, como digo, sigue siendo tarea pendiente. Pero lo importante cuando trabajas con una aplicación o sobre todo con la plataforma es que sea visualmente atractiva, que tenga una manera muy sencilla de entender las gráficas, que incorpore la gráfica AGP, que es una gráfica muy potente que nos permite ver qué está pasando con todas las manchas de color donde se ve nuestra distribución de la glucemia en el tiempo a lo largo de las horas. Y yo creo que todas estas prestaciones en general nos las dan los sistemas de ahora, aunque diría, como pequeña crítica, ya que estoy aquí en un altavoz y me van a oír algunos, que es un punto que se puede mejorar, necesita mejorar, como las notas de los colegios, las empresas en este aspecto. Creo que los hardware están desarrollados, se esmeran mucho en ello, pero la parte software parece en algunos casos que la han hecho como muy rápido para cumplir y podría mejorarse en
en muchos casos podría ser bastante mejorada. Creo que hay trabajo por hacer, pero no le recomendaría ninguna en concreta, porque, como digo, estamos bastante limitados en esa capacidad de elección. Ahí queda tu petición. Lo dijo un hombre que viene del futuro, que se llama Óscar López de Briñas, y viene del futuro porque es un Jedi, es el Jedi azucarado. Óscar, muchísimas gracias, te deseo que pases un buen verano. Pues igualmente intentaré disfrutar lo máximo posible y siempre echándole una ojeada a mi diabetes sin perder el norte, como dije en una de las preguntas que respondí en el pasado. Nosotros iremos recogiendo todas las cuestiones que nuestros espectadores nos quieran mandar y después del verano te vuelvo a llamar para habilitar de nuevo este consultorio, ¿te parece? Aquí estaré, encantado de hablar contigo. Un abrazo y que la fuerza te acompañe. Gracias, Óscar. Terminamos siempre moviendo el cuerpo y hablando de la importancia del ejercicio físico en diabetes. Está con nosotros un mes más Roberto Bonilla. Roberto, bienvenido, nuestro entrenador personal, que además tiene amplios conocimientos sobre la ciencia que hay detrás del ejercicio. Hoy vienes a hablarnos de los huesos, concretamente de la osteoporosis. Así es. ¿Qué es la osteoporosis? La osteoporosis es un proceso por el cual el hueso va perdiendo esa densidad que tiene a través de proteínas y sobre todo calcio, va degradándose, entonces se va haciendo más débil, va sufriendo un proceso de creación de poros, va teniendo más aire interno, lo cual nos lleva a una zona que puede ser mucha fragilidad ante caídas, etcétera, y es verdaderamente importante intentar pararlo o revertirlo. Incluso. Los huesos son como un panal, en este caso estamos viendo, ¿no? Así es. Así es, aquí estamos viendo, Ángel, qué es lo que sucede con el paso de un poquito de la edad si no estamos haciendo cosas para evitarlo. Va habiendo cada vez más porosidad, por lo tanto es menos denso, es más frágil y es un problema en situaciones ante caídas, etcétera. Sí, las personas mayores sobre todo me preocupan, ¿no? Es decir, cuando hablamos de la fragilidad de personas mayores, es importante tener muy en cuenta esto. Es importantísimo y especialmente lo notan incluso más las mujeres. Por la pérdida de estrógenos hay un efecto hormonal que hace que sea más atenuada esa pérdida de tejido óseo, esa pérdida de fortaleza en el tejido óseo. Por lo tanto, si todo el mundo debería estar intentando evitarlo a través de unos conceptos nutricionales y ejercicio de fuerza, las mujeres más aún si cabe. ¿Y esto lo podemos de alguna forma contrarrestar con ejercicio físico? Así es, podemos con buen estímulo muscular, con la mejora de nuestra masa muscular, es un proceso bastante, se puede detener y casi evitable, ¿de acuerdo? De hecho, te diría una cosa, Ángel, es prácticamente, no digo imposible, quitando algunos factores hormonales, pero es muy difícil que suframos osteoporosis sin antes haber perdido masa muscular. Quiero decir, la pérdida de masa muscular o sarcopenia, que hablamos en otro capítulo, precede este proceso de osteoporosis. ¿Qué ciencia tenemos al respecto? ¿Qué estudios recientes hay? Hay muchísimos estudios ya que demuestran que se puede revertir incluso este proceso a través de ejercicio de resistencia. Aquí habla de impacto entendido por intensidad, no impacto contra suelo, ¿de acuerdo? Entonces, hay mucha, como digo, literatura científica que es fácilmente consultable en internet que demuestra que, especialmente en este perfil, mujeres a lo mejor en el momento postmenopáusico, con ejercicio de fuerza se ha logrado con el tiempo una mejora de esa masa ósea. Y me contabas que en este caso juegan un papel fundamental las mioquinas. Así es, así es. ¿Qué son las mioquinas y por qué? Las mioquinas son señalizadores químicos que cuando estamos estimulando nuestra masa muscular van a través del torrente sanguíneo y no solamente mejoran esta masa muscular, sino que mejoran otros tejidos. Es un órgano endocrino, por tanto, la masa muscular. Uno de estos tejidos que mejoran es la densidad ósea, los huesos, la densidad ósea. A través de unos señalizadores es como que le dice, tengo pedidos, necesito más masa muscular, pero claro, como necesito más masa muscular, también necesito que mejore su estructura ósea, ¿vale? Necesito para que todo el conjunto vaya mejor, que esto mejore. Es una especie de, el término en inglés es cross-talking, es como comunicación entre tejidos. La masa muscular es el gran driver de nuestro metabolismo y nuestra calidad de vida, Ángel. Incluso hasta favorecer el tema de la regeneración o no regeneración de los huesos, ¿no? Se ha llegado a demostrar que, aun siendo leve, hay una mejora de la densidad ósea después de un tiempo largo, no es una cosa de meses. Yo, en mi experiencia personal, he conseguido en algunos casos revertir ese proceso, pero no ha sucedido antes de 12-18 meses. Esta es un poco la mala noticia. Claro. Hace falta constancia. Igual que el tejido óseo no se degenera en 2 meses, de repente no eres frágil y te deshaces, tampoco se genera en 2 meses. Es un tejido que lleva unos procesos más lentos. Así que vamos a hacer deporte. Vamos a volver a mover la masa muscular con los ejercicios que tú siempre nos estás trayendo. Así es, Ángel. ¿Te parece que lo veamos? Me parece. Adelante. Muy bien. Vale.
Vamos a demostrar nuevamente cómo, siguiendo los principios del ejercicio, que son intenso, progresivo y constante, y con apenas material, más allá de nuestro propio cuerpo y una silla, podemos mejorar grandes grupos musculares y evitar procesos como la osteoporosis que estábamos hablando anteriormente. Vamos a ir desde abajo hasta arriba en este caso y vamos a empezar por una musculatura que se pierde muchísimo con la edad y es importantísima para evitar temas de caídas, que luego generan fracturas y incontables gastos sanitarios. Esta musculatura sería la flexión dorsiflexión del pie, en concreto sería gemelo, sóleo, y la vamos a hacer, nos vamos a apoyar, por ejemplo, con esta silla, puede ser una mesa, puede ser con la propia pared, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es una elevación de talón muy básica, pero sí que quiero que quede claro un concepto. Cuando estamos subiendo arriba, que contraigamos mucho esa masa muscular del gemelo. Mi recomendación sería hacerlo, como siempre digo, meridianamente lento, sin prisa, pero sí que de una forma intensa. Cuando se suba arriba, la intención es como poner todo el peso casi al final del dedo gordo, como haría un trabajo de bailarina más clásica, esa idea. Cuando ya nos veamos que vamos muy sobrados, que no hemos recibido suficiente fatiga, que es el verdadero señalizador de todo esto, yo recomendaría pasar a trabajo unilateral. Por ejemplo, ahora con el pie izquierdo. ¿Cuánto tiempo? Aquí diría 1 minuto todo lo que podamos, entre 60 incluso 90 segundos todo lo que podamos. Y luego con el otro. Despacio y apretando al máximo. Queremos subir al máximo ese trabajo del gemelo. Puedo asegurar que en apenas 1 minuto está ya ardiendo prácticamente el gemelo. Vamos subiendo, desde el tobillo vamos a subir trabajo de tren inferior, pero más completo. Vamos a hacer ahora mismo lo que sería una sentadilla, pero trabajo isométrico, en estático. Esto se puede hacer, estoy utilizando la silla, pero lo puede hacer cualquier persona en casa sobre la pared, sobre el muro, y sí que recomendaría que debajo se ponga un taburete o una silla para que cuando lleguemos a ese punto cercano al fallo pueda sentarse o parar. La idea, por ejemplo, es que tengamos esto aquí y siempre conservando una buena postura, una buena educación postural, espalda recta, cuello relajado. Aquí no genera mucho trabajo. Bueno, eso depende también, cada persona debe ir dosificándose. Si aquí ya le cuesta mucho, pues que empiece aquí. Mi recomendación es que cuanto más abajo esté el glúteo, cuanto más abajo tengamos el culo, mucho mejor porque es más intenso. Entonces la idea sería quedarse aquí. Ya digo, si hay gente que tiene, pues a lo mejor tiene más peso, tiene más grasa, no hay mayor problema. Empiece desde aquí. Cada día recordamos los principios, ¿no? Intenso, progresivo y constante. Seamos progresivos. Esto es progresividad. Si ya paso de 2-3 minutos aquí, la siguiente vez que haga ejercicio tengo que estar aquí. Si paso ya de 2-3 minutos, la siguiente aquí. Y hasta la postura un poquito final, que sería fémur paralelo al suelo, sin que toque los isquiones, la silla o el apoyo o el taburete que tengamos en su caso. Si lo estoy haciendo contra la pared, pues contra la pared. Como digo, unos cojines aquí abajo o un taburete. ¿Cuánto tiempo? Pues cercano al fallo, ¿vale? Para que el cuerpo entienda que ha sido una situación peligrosa y que debe mejorar, que su supervivencia está en juego. Despacito ahí. Y hasta que podamos. ¡Wow! Muy intenso. Puedo aseguraros que tengo ahora mismo cuádriceps y glúteos bastante estimulados. Vamos a pasar a otra musculatura que, junto con la musculatura del tobillo, se pierde muchísimo con la edad y que es importantísima para nuestra calidad de vida y funcionalidad. La musculatura lumbar. Vale, vamos a mantener la pelvis aquí quieta y desde ahí vamos a notar dónde está cuadrado lumbar y paravertebrales y vamos a hacer un estímulo progresivo. Esto no se mueve, quiero decir, no se mueve en este ángulo. Con la pelvis ahí quieta, digamos que el trabajo, el ángulo, el axis, el eje de trabajo está aquí. Apretamos ahí intenso, despacio y volvemos. Es muy corto, muy sutil. Hace falta un poquito de buena percepción corporal, pero se irá ganando con el paso del tiempo si lo hacemos. Estimulamos la espalda y volvemos. Mantenemos 4 o 5 segundos esa posición intensa. Insisto, iremos ganando percepción corporal propia, lo cual es positivo con el paso de las semanas. No se mueve, esto no trabajo, intento desconectar, cadera, pelvis. Hacemos 6, 7, 10 veces este trabajo y sin pasarnos, que las primeras semanas nos puede generar al día siguiente un poquito de agujetas o incluso alguna contractura, entonces aprendiendo a dosificarse. Junto con la musculatura del tobillo, del cuadrado lumbar y paravertebrales, la otra gran musculatura que se pierde con el paso del tiempo, si no la estimulamos y es de capital importancia para nuestra calidad de vida, es la musculatura cervical. Entonces, voy a proponeros un trabajo de contracción estática, del cual ya hablé el otro día.
Vamos a mantener, ¿recordáis un poco los principios que dijimos el otro día? 20 segundos al 50%, 20 segundos al 90%, y aquí en el cuello las primeras veces sí que nos recomendaría ir al máximo, ¿vale? Porque es una musculatura, hay demasiadas cosas aquí dentro, entonces vamos a ser cuidadosos. 20 segundos al 50% y 20 segundos al 90%. Por ejemplo, vamos a trabajar ahora esta musculatura lateral del cuello, completamente erguidos, rectos. Me voy a poner así para que lo veáis mejor. Vale. Nos pondríamos un cronómetro aquí delante y 20 segundos al 50%. Intentamos, es complicado, pero intentamos relajar el hombro, el trabajo está aquí. Y sí que muy despacio, aceleramos y 90%. No hagamos apnea, importantísimo, no dejamos de respirar. Si en algún momento notamos algo de ligero mareo, paramos, ¿vale? Vamos a tener en cuenta eso que he dicho antes. Vamos a dosificarnos, vamos a ser inteligentes. Misma musculatura, pero lado contrario. Mismo principio de trabajo, 20 segundos al 50%, línea recta. Y aceleraríamos y otros 20 segundos al 90%. Ya tendríamos el trabajo lateral hecho y ahora me pongo así de perfil para que se pueda ver. Trabajo de flexión cervical. Prácticamente el final de la palma de las manos sobre las cejas y sería hacia... Ojo con esto que va a intentar entrar en acción el trapecio porque es una musculatura mucho más potente. Vamos a relajarla y vamos a dejar que sea la musculatura cervical la que haga esta flexión. Hacia adelante, la idea sería esto. Como digo, esto solo, eje de trabajo está aquí, no entra el hombro, no entra la clavícula, no entra el trapecio. Esta sería la idea, pues ahí a mitad, 2 fases, 20 segundos al 50% y 20 segundos al 90%. Y para cerrar, la musculatura cervical más potente, la extensión cervical. Nos pondríamos la mano aquí. Esto se puede hacer también con una cuerda que hice el otro día, pero si lo hacéis con una cuerda, tened mucho cuidado que no resbale, ¿de acuerdo? Para que no pegue el latigazo cervical. Nos pondríamos la mano así, entrelazada, y para arriba. Estoy tirando en esta dirección. Repito lo de antes. No tiramos con la clavícula ni con trapecio. El eje de trabajo es este es el axis. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Desde ahí me pongo y 20 segundos al 50%. Y despacio aumento 20 segundos al 90%. Vuelvo a repetir y permitirme que insista porque es importante. Si notáis en algún momento un poquito de mareo, etcétera, paramos, ¿de acuerdo? Movilizamos y comprobamos. Poquito a poco, pero los principios, y cierro con esto, intenso, progresivo y constante. Con este trabajo, sin haberme levantado casi de la silla, podemos mejorar trabajo de gemelo, flexión, dorsiflexión del pie, musculatura lumbar, paravertebral, musculatura cervical, y evitar pues, procesos como el que hemos estado hablando hoy, como es el caso de la osteoporosis. Roberto, muchas gracias. Una pregunta, porque desde que te estoy viendo, ¿no hace falta hacer un precalentamiento ni una vuelta a la calma después, o sí es necesario? En principio no es necesario, porque como has visto estamos empezando muy suave, ese momento que hacemos al 50% ya es suficiente estímulo para que vaya calentando y no generemos algo que genere demasiada tensión. Vamos fatigando poquito a poco los diferentes tipos de fibra. Como habrás visto, no hay ningún impacto contra el suelo, no hay ningún levantamiento de espalda así potente. Trabajamos fatigando poquito a poco los diferentes tipos de fibra, entonces ya entra en calor durante la serie. Esa musculatura. ¿Y la vuelta a la calma? La vuelta a la calma, ahora he dicho lo del cuello porque es importante, es verdad que muchas personas al principio tienen mucha tensión aquí en la musculatura cervical y están cerrados, entonces es importante, como digo, bajar eso y comprobar. En general no hay ningún problema, pero es verdad que la musculatura cervical hay que darse unos segundos después, respirar, tranquilo y ponerse en situación. Roberto, muchas gracias como siempre. Gracias a ti. Nos vemos en el próximo Saludables. Gracias. Espero que hayan aprendido tanto como lo he hecho yo hoy en este Saludables con Diabetes, que hayan tomado buena nota de la importancia de la tecnología y sobre todo que vayan recogiendo todos estos consejos para preparar la maleta, porque este programa también va a preparar la maleta para descansar durante este periodo estival, durante el verano, y volveremos después del verano, espero, con nuevas entregas de Saludables con Diabetes. Ha sido un verdadero placer. Gracias a Abbott por su apoyo y a la Federación Española de Diabetes por su colaboración. Nos vemos pronto, disfruten del verano y cuídense mucho, ya saben, saludables siempre con diabetes.